¿Qué tal, chicos? Con 5 minutitos de retraso, pero ya estamos para hablar de whisky en Conectado por la Costelería. Así que, bueno, esperando que se conecte Salva. Salva ahora nos contará un poquito, está muy enfocado en el tema del bourbon, el whisky americano, bueno, diferentes whisky americanos. Es algo que, no sé, como que siempre tenemos ahí infravalorado. Yo creo que ahí Salva nos va a contar diferentes cositas sobre este tipo de whisky, cómo podemos utilizarlo, incluso cómo lo podemos trasladar ese conocimiento al consumidor final. Así que sin más vamos a conectar. Que hace tiempo que llevamos ahí buscando para hablar con él. A ver, está por ahí. Salva, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? buenos días. El otro día al final no conseguimos quedar, pero ya estamos aquí unidos. No, no, no. Sí, es un poco una locura, la verdad. Estos días de que todo va tarde, que no hay nada que vaya en hora y no conseguimos quedar. Así que te pido disculpas por no haber podido coincidir. Nada, no pasa nada. Bueno, antes de nada, Salva, agradecerte obviamente que estés con nosotros. Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria para el que no te conozca. Bueno, perfecto. Pues mira, yo soy Salvador Blanco, llevo más de 20 años en el mundo de los vinos y de los destilados. Empecé en el mundo del champán y del whisky ya hace 20 años y mi carrera se ha ido desarrollando en este mundo. Primero fue con el whisky escocés. Tuve la gran suerte de poder, a través de Moet Hennessy, poder participar en el lanzamiento, no en el lanzamiento, sino en la incorporación de Glenmorangie al portafolio de Moet Hennessy. Y luego estuve trabajando en Turquía con Moet. Estuve trabajando durante pues, prácticamente más de un año allí, expatriado. Y antes de dar el paso a Berry Brothers, donde me centré 100% en whisky escocés. Estuve 8 años trabajando en Berry Brothers y desde hace 2 años y medio trabajo para una compañía americana que se llama Samson & Surrey. Nos dedicamos al mundo de los destilados artesanales y nos focalizamos en esto, en bourbons, gins, así como también tenemos dentro del portafolio pues, marcas de tequila y de mezcal. Vale. Aprovechando, por cierto, antes de que me olvide, hablando de tequila, quería felicitarte a ti, porque la verdad, la conexión de la semana pasada que hicisteis fue muy bonita. Con Jorge, contigo y con toda la gente que pudo conectarse, que estuvo hablando un poco, rememorando las historias que habéis vivido y que han vivido con Tomás, fue muy bonita. Me llegó al corazón, os felicito. La verdad es que Gracias, gracias. una maravilla. Así que Bueno, bueno, lo ¿dónde quería viene esa decir. pasión sobre el whisky americano? Igual es porque ha sido obligada o... Yo creo que desde hace mucho tiempo uno de los chascarrillos con los que empezaba yo las catas y las presentaciones era que los irlandeses se inventaron el whisky, los escoceses lo mejoraron y los americanos lo estropearon, ¿no? Entonces, eh, esto yo creo que es un poco una sensación que se puede tener y ahora intento acabar la broma diciendo que no es así y que me gustaría poderlo demostrar. Yo creo que haber descubierto el mundo del whisky americano y sobre todo el mundo del whisky artesanal abre muchas puertas y abre muchas opciones y descubres muchas cosas que realmente no conocías. Yo creo que al final nos pensamos siempre que hay dos marcas de whisky americano o de bourbon. Para empezar ya, whisky americano o bourbon, ¿no? Esto ya es la primera duda, pero nos pensamos que hay dos marcas, tres marcas y la realidad es que hay un mundo infinito dentro del mundo de whisky americano que poquito a poco ahora. Y yo lo llevo 2 años y medio, 2 años y medio descubriéndolo y me apasiona. Creo que es un mundo que no conocemos, que con los whiskies que van llegando se pueden conocer y vale la pena porque hay cosas que sorprenden, sin lugar a dudas, o sea, en todos los sentidos. Vale, para entrar un poquito en materia, Salva, ¿cómo clasificaría los whisky americanos? Bueno, la primera clasificación, históricamente el whisky
llega a Estados Unidos a través de la inmigración europea, ¿no? Llega sobre 1640 más o menos, y se va moviendo, entra por la costa oeste y se va moviendo. Entonces, un poco, lo primero que encontramos y una de las cosas que pasa es que la gente, los inmigrantes que llegan en 1640 destilan lo que hay disponible en la zona, en la región. Entonces, es de ahí el motivo por el que los granos, o sea, el cereal que se utiliza es distinto. Yo, para mí, entrando ya en la clasificación de whisky americano, para poderse llamar whisky americano tiene que ser un whisky elaborado en Estados Unidos a base de cereales fermentados y destilados después a una graduación máxima de menos de 95 grados alcohólicos, y a partir de aquí hay más de 20 categorías de whisky americano. O sea, todo el mundo dice, no, el whisky americano es bourbon. No, la respuesta es que no. El whisky americano, el bourbon es un tipo de whisky americano, pero hay muchos whiskies americanos que no son bourbon. Tenemos el rye, evidentemente tenemos el bourbon, tenemos después whiskies de 100% de maíz, tenemos también whiskies que tienen como cereales también otro tipo de cereales, para no entrar en mucho detalle en concreto, ¿no? Pero bueno. Canadian Club también, ¿no? ¿O no lo considera? ¿Perdona? ¿Canadian Club estaría en esa categoría o no? Canadian estaría en la categoría... Sí, pues que es de Canadá, de Canadá. No sé si... Sí, pero si hablamos de whisky americano es solo producido en Estados Unidos. Vale. Porque si no entraríamos en el mundo del whisky canadiense. Entonces, las tres categorías principales en el whisky americano son, que más se conocen sobre todo, es el bourbon, el whisky de Tennessee y el rye. Estas son las tres categorías dentro del mundo del whisky americano que más conocemos. Luego hay 20 más, pero podemos entrar en detalle. No creo que tengamos suficiente tiempo, ¿no? Pero si quieres nos centramos en estas tres. Perfecto. Y ahora la primera pregunta, obviamente ya sabemos la respuesta, pero ¿el Jack Daniel es bourbon o no? El Jack Daniels, la respuesta es que técnicamente es un Tennessee Whiskey. Entonces, es un bourbon, no, sí y no. Es un bourbon al que, además, lo que se le hace después es un proceso de filtrado a través de carbón, de arce, que hace que tenga una característica especial, el Tennessee en este caso. Por eso en una botella de Jack Daniels se ve Tennessee Whiskey, no se ve Bourbon Whiskey. ¿Qué tendríamos que tener para poderlo llamar Bourbon Whiskey? Las 4 características principales, hay muchas más también, pero para mí las 4 características principales para poder llamar a un whisky americano Bourbon es que el 51% del grano tiene que ser maíz, como mínimo. Eso significa que podemos utilizar más, podemos utilizar menos, pero el 51% del grano tiene que ser maíz. Después, en la segunda característica, se tiene que destilar a un máximo de 80 grados alcohólicos y se tiene que embotellar a un mínimo de 40 grados alcohólicos. Esto también es importante. Y la otra cosa que también cabe destacar es la utilización de las barricas. Sí, barricas nuevas de roble americano, ¿no? Barricas de roble americano y además lo que los americanos llaman charred, o sea, lo que llaman quemadas, ¿no? Calcinadas, podríamos decir. Este tratamiento hace que haya una extracción más rápida de los aromas y de los sabores. Entonces, y la cuarta característica que tiene que estar hecho en Estados Unidos, ¿no? Correcta. Esta era la primera y me la he dejado. Así que sí, correcto. Vale. La cuarta es que tiene que estar hecho en Estados Unidos. Ojo, en Estados Unidos no significa que se tenga que hacer ni en Tennessee, ni en Kentucky, ni en Indiana. Vale, esto es porque yo siempre tenía mucha duda. ¿Realmente la normativa en algún momento había dicho de que solo se pudiera hacer bourbon en Kentucky o no? No, lo que pasa es que más del 80% del bourbon se produce en Kentucky. Sí, entonces, como Tequila Jalisco, ¿no? Hay otros municipios, 4 municipios más, creo, si no mal recuerdo. Correcto. Pero la gran producción está concentrada allí, ¿no? Correcto. Entonces, más o menos, para que nos hagamos una idea, la superficie de Kentucky es más o menos parecida a la superficie de Escocia. Pero imagínate tú, en Estados Unidos hay más de 2.200 destilerías. A agosto de 2020
había censadas 2.200 destilerías en Estados Unidos. No todas hacen whisky americano, evidentemente, pero piensa que habiendo 2.200 destilerías en marcha, artesanales y no artesanales, en marcha en Estados Unidos, esto te da una variedad, y repartidas por toda la geografía, te da una variedad y unas posibilidades auténticamente maravillosas. O sea, el roble que crece, que suministra las barricas en la zona de Kentucky, muy probablemente es distinto del roble que utiliza una destilería artesanal, como puede ser Few, que es una de las destilerías que tenemos en el portafolio, que utiliza roble de Minnesota. Son robles y en Estados Unidos las distancias son enormes, con lo cual no es eso de... Sí, que pensamos Estados Unidos como si fuera España. Exacto. Pero probablemente España es como un estado de Estados Unidos. Sí, para poner un ejemplo, y hablando de robles, muy probablemente, y no soy experto en el mundo de las barricas y del roble, pero me imagino que un roble que crece en Noruega no tiene nada que ver con un roble que crece en un clima mucho más cálido como puede ser el clima español. Por lo tanto, esto marcará también el tipo de madera, cómo crece el roble, cómo crece la madera, qué influencias puede tener, cuál es la interacción, etcétera, etcétera. Entonces, para empezar esto, luego las temperaturas, la oscilación térmica. No es lo mismo el verano de Kentucky que el verano en otras regiones en Estados Unidos. Entonces yo creo que esto aporta la primera nota de color, la primera nota de diferencia dentro del mundo del bourbon y del whisky americano. No es lo mismo hacerlo en California que hacerlo en Massachusetts, por decir algo, y utilizando un poco la parte suroeste y contra la noroeste de Estados Unidos comparándola. Yo creo que esto marca la diferencia. Entonces, no se tiene que hacer en Kentucky, ni se tiene que hacer en Indiana, no se tiene que hacer en Tennessee. Quizás son las 3 regiones más conocidas y principales donde se elabora whisky en Estados Unidos. Vale, luego otro de los mitos, Salva, también es el tiempo de envejecimiento. Antes, bueno, se decía que eran 3 años, 2 años. Realmente, ¿cómo está categorizado la añada y si hay un tiempo mínimo? Vale, la categorización de las añadas en este sentido es que el bourbon no tiene un envejecimiento mínimo legal. Entonces, esto hace que yo puedo hacer bourbons, yo puedo llamarlo bourbon porque cumple con todas las características que hemos comentado antes, pero sin tener un envejecimiento mínimo. Eso no significa que, por ejemplo, cuando encontremos una etiqueta de bourbon donde pone Straight Bourbon, aquí tenía, os muestro, por ejemplo, en este caso Widow's Age. Esos son 2 años, creo, ¿no? Donde tenemos Straight Bourbon, ¿vale? Esto es como mínimo, el envejecimiento de un Straight Bourbon es como mínimo de 2 años. Si tiene menos de 4 años, se tiene que mencionar en la etiqueta. O sea, si yo encuentro un Straight Bourbon y no veo en la etiqueta cuántos años tiene... ¿Cómo lo menciona, Salva? Bueno, normalmente se ponen las etiquetas, se pone en la parte trasera de las etiquetas. O sea, cuando yo vea Straight Bourbon, y si no veo nada más y no veo los años en la etiqueta, entonces es que este bourbon tiene más de 4 años. Si veo en la contraetiqueta Age for 2 years o 3 years, entonces ya tendremos el envejecimiento del bourbon. Entonces, es cierto que no hay un envejecimiento mínimo, pero también es cierto que hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Factores importantes para mí. Lo que hablábamos de las barricas, es unas barricas que están hasta carbonizadas. El chart lo podríamos traducir como carbonizado, ¿no? El interior está carbonizado, tiene mucho más rápido, le aporta sabor y aromas al whisky. Esto por un lado. Segundo, históricamente, y esto es una cosa que se ha investigado mucho y que se sabe cada vez más, en las destilerías artesanales se utilizaban barricas pequeñas. Barricas más pequeñas de lo habitual. Quizá podríamos decir que la barrica estándar es de 53 galones, que son aproximadamente unos 200 y pico litros. Se utilizaban barricas más pequeñas porque esto permitía acelerar el proceso de maduración del whisky. Entonces, un whisky que pongo en una barrica menor, pues de 25 galones o me llegaré a tener el aroma y el sabor que yo quiero mucho antes que si lo utilizo en una barrica, que si lo pongo a madurar en una barrica mucho más grande. O sea, y básicamente es como cocinar en pequeña cantidad o una cantidad familiar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Una paella para 6 o para 300. Totalmente de acuerdo. Y esto es un factor a tener en cuenta. Entonces yo creo que el hecho de
las barricas son nuevas que las barricas sean nuevas ya cambia mucho esto, porque al final habrá mucha más extracción. Siempre hemos oído que los escoceses compran esas barricas de roble, o sea, las barricas de ex-bourbon, y que gran parte del whisky escocés se madura en barricas ex-bourbon. Y no nos olvidemos que por poco que tengan esas barricas, pues probablemente ya han tenido pues unos, por decir algo, pero entre 3, 4, 5 años de trabajo. Las grandes marcas de bourbon en general, en la etiqueta pone straight bourbon y no pone el envejecimiento, con lo cual sabemos que como mínimo han pasado 4 años en barrica. Vale, ¿qué otras categorizaciones según normativa hay? Aparte del straight bourbon, que quiere decir que mínimo hasta 2 años. ¿Qué más? Tenemos el vecino de al lado, que es el Tennessee. ¿Vale? Entonces, el vecino de al lado en este caso sí que se tiene que elaborar en Tennessee, evidentemente. Vale, pero vamos a centrarnos, perdona Salva, para luego pasar al Tennessee. En la parte del bourbon, ¿qué otra nomenclatura no podemos encontrar? Bueno, ¿con qué se juega dentro del mundo del bourbon? Se juega, por ejemplo, mucho con el grano. O sea, se juega con el porcentaje de grano de maíz que se utiliza. Sí, a partir del 80%, ¿no? Por ejemplo, es un corn whisky, ¿no? Sí, a partir del 80% es un corn whisky, pero también puede pasar, por ejemplo, que el corn whisky no se haya envejecido en barricas nuevas. Entonces, al no haber sido envejecido en barricas nuevas, tú ya no lo puedes llamar bourbon. Por lo tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta. O sea, yo puedo tener un bourbon que tenga un 80% de maíz, sin ningún tipo de problema. O sea, vale. Esto es importante. Dentro del mundo del maíz, espera, porque yo tenía aquí un ejemplo. Dentro del mundo del maíz, lo que también tenemos que tener en cuenta es que hay muchos tipos de maíz y cada vez más se está investigando sobre el mundo del maíz. Cuando nosotros pensamos en el maíz, yo creo que automáticamente nos remite siempre a esa panocha de maíz amarilla. Ya imaginamos la feria comiéndonos una panocha con mantequilla. Esto es un maíz que se utiliza, un maíz autóctono que se utiliza para elaborar bourbon. Entonces, para elaborar whisky, ¿no? Pero para elaborar bourbon sobre todo. Esto hace que para empezar, ya según el tipo de maíz, podamos tener distinto tipo de destilado. Según la cantidad de maíz utilizado, tendremos unas características aromáticas o no. Entonces, yo creo que en el bourbon se juega mucho con esto. El maíz, hay muchos tipos de maíz, pero yo creo que te aporta mucho. Y hay que trabajarlo. Y hay seminarios. Yo tengo la suerte de poder ver y poder escuchar seminarios de la American Craft Spirits Association, y recientemente había un seminario donde específicamente se trataba de la destilación con estas variedades de maíz autóctonas, ¿no? El maíz azul, por ejemplo, Balcones tiene una marca, tiene un bourbon hecho con maíz azul, o un whisky, no recuerdo exactamente ahora, pero hay mucho trabajo también en este sentido. ¿Qué otra? Yo creo que en general el mundo del bourbon lo podemos controlar con esto. Otras cosas que podemos tener, pues podemos tener, por ejemplo, la receta estándar de bourbon es aproximadamente un 85% de maíz, un 8% de centeno y un 7% de cebada malteada. Esto es más o menos lo que se utiliza en estándar. ¿Por qué la cebada malteada? Se necesita cebada malteada para iniciar el proceso de fermentación. Esto es importante. Cuando tú tienes un 100% maíz, por ejemplo, la fermentación se inicia añadiendo enzimas. Esto es una cosa a tener en cuenta. ¿Es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo. Es un método de elaboración, sin más. Entonces, ¿qué pasa si yo sustituyo, por ejemplo, el centeno, lo sustituyo por trigo? Pues tenemos bourbons que se elaboran evidentemente con como mínimo 51% de maíz y trigo. Entonces lo que llamamos son los wheated bourbons. Estos bourbons son bourbons que tienen una parte de trigo. También podemos jugar con el porcentaje de centeno. Si yo tengo un bourbon que tiene mucho más centeno de la media esta que comentábamos, que es de en torno al 8%, lo que vamos a tener son bourbons que son más especiados. El centeno nos da notas, en general el centeno nos aporta notas especiadas. Entonces, un rye whisky, que hablaremos luego, es un whisky mucho más especiado de lo que habitualmente son los bourbons. Entonces, si yo subo la parte de centeno, le aporto notas mucho más especiadas al bourbon.
Luego también, ¿qué puede haber? Pues podemos utilizar más de los tres cereales que comentábamos. O sea, esto puede haber whiskies que utilicen pues maíz, centeno, que utilicen maíz, centeno, que utilicen el rye, la cebada, perdona, malteada, y luego El- el corn. Me he liado, pero bueno, son los cuatro cereales que he ido mencionando. vale, en cuanto a las barricas, ¿existen single barrel? ¿Existe single cask? ¿Esto en el bourbon existe o no? Existen single barrels, existen single casks, sin lugar a dudas. En Estados Unidos se habla de barrels, se embotellan single barrels, sin lugar a dudas. Esto, Vale. em, yo creo que en la mayor parte la mayor parte de marcas de bourbon tienen una colección de single barrels. Muchas veces también el single barrel se utiliza para embotellar para clubs de whisky, por ejemplo. Esto quizá aquí no está tan normalizado, pero en otros países europeos muchas veces hay clubs de whisky que entre todos los miembros del club compran una barrica de bourbon y se embotella esa barrica. Entonces sí que existen los single barrels. Em, la Vale, luego realidad es que que también, por ejemplo, cuando un bourbon es mezcla no pone blend, ¿no? mezcla, no, porque en general el bourbon, bueno, ¿mezcla de qué, no? La pregunta sería esta, pero para empezar ya existe una mezcla de cereales directa. Entonces, para esto ya lo tenemos. Después, lo que vas a tener tú, si tú tienes una partida grande, es mezcla de barricas, sin lugar a dudas. Entonces, esto también. Por lo tanto, sí que hay en algunos bourbons, por ejemplo, aquí, pues yo ahora voy a utilizar otra vez con Widow Jane, nuestro bourbon, aquí, por ejemplo, lo que tienes es un blend of straight bourbon. Esto es cuando se utilizan whiskies de distintas destilerías, por ejemplo. Vale. Entonces, cuando tú veas esto, probablemente es que, o seguro que se están utilizando whiskies de distintas destilerías. Es la Vale. manera de identificarlo. Luego tenemos una super rareza, ¿no? Que es como el White Dog, que sería un whisky americano de maíz, pero que no tiene envejecimiento. Al final es New Make Spirit. Los escoceses lo llaman New Make Spirit. Esto no podemos llamarlo bourbon porque no ha pasado por una barrica. Eso. Podríamos hacer la broma de hacer un agujero en la parte superior y otro en el agujero en la parte inferior de la barrica Y y que entonces pase y no deje que nada, ¿no? pase, exacto. Entonces, Oye, y eh, otra de las cosas, al no existir un podría ser tiempo, bourbon. bueno, pero al no existir un tiempo determinado mínimo, se puede envejecer un día, ¿no? Correcto. Sí, sí, totalmente de Y no te acuerdo. va a dejar nada, me imagino. No. Bueno, difícilmente te va a dejar nada. O sea, no creo que le dé mucho tiempo. No lo he probado, pero lo voy a preguntar. Yo creo que en un día Y- no te da mucho tiempo. vale, vale. Y ahí ya No se te da puede mucho llevar tiempo. tiempo. No, al final el ritmo de maduración todos sabemos que es lento y al final nosotros, por ejemplo, en la destilería de FIU en Chicago pasamos de utilizar barricas pequeñas a barricas más estándar de 53 galones y automáticamente para llegar al mismo lugar donde queríamos llegar a nivel de aromas, lo que tardamos es aproximadamente como mínimo un año y medio más. Entonces, un día más, un día en una barrica será casi anecdótico, salvo que alteres las condiciones, las condiciones un poco de envejecimiento de manera artificial, ¿no? Bien jugando con temperaturas extremas, bien jugando con ultrasonidos, bien jugando... En el World Class, por ejemplo, aquí en la competición de World Class, había uno de los participantes que había extramadurado un ron a base de utilizar, si mal no recuerdo, eran ultrasonidos. Entonces, esto se hace, pero no es lo habitual y además es caro. Yo creo que no justifica. Vale, bueno, vamos a la categoría del RAI, ¿vale? Porque el RAI llega muy poquita marca a España, cada vez más. ¿Qué diferencia hay entre el RAI y el Bourbon? Entendiendo de que la primera es obvia, que la materia Uh -huh. prima es diferente. De hecho, RAI significa centeno, en un mínimo de un Correcto. 51%. Sí. ¿Qué otras diferencias existen entre uno y otro? Entre el Bourbon y el Rye, la única diferencia es que cambias el 51% de maíz por 51% de centeno. Esto es básicamente la diferencia para poderlo llamar Rye Whisky. Eso significa que, y ahora no me voy a olvidar, primero se tiene que elaborar en Estados Unidos, segundo, tiene que tener un 51% de centeno dentro del mix de cereales, del mash. Luego la Vas destilación a, y el embotellamiento, ¿no?
destilas a menos de, exactamente, destilas a menos de 95, a menos, perdona, a menos de, a un máximo de 80 y embotellas a un mínimo de 40. Y luego Barrica tienes nueva. barrica nueva carbonizada. Entonces, esto es lo que tendríamos con un rye. ¿Por qué llegan menos y por qué hay menos rye quizá o por qué llega menos? Porque el rye es mucho más difícil de elaborar que el bourbon. El rye, cuando tú, cuando tú tienes, sí, hay whiskies 100% de centeno. Cuando tú tienes un... Lo que pasa es que Era muy cuando vas a complejo, hacer la complejo y fermentación, caro también, me imagino. hay un tema de precio y hay un tema de complejidad de elaboración. Cuando tú vas a hacer la fermentación la primera fermentación, o sea, cuando conviertes para tener esta primera fermentación, tú le pones agua caliente al rye, o sea, al centeno más a la cebada malteada, ¿no? Se convierte en una pasta muy, muy difícil de trabajar. Es una pasta muy incómoda. Entonces, cada destilador, cuando hablas con ellos, tienen hasta cierto punto su secretito de cómo trabajan el rye para hacerlo un poco más fácil y más agradable de trabajar, ¿no? Para poder disolverlo, por ejemplo. Ese agua caliente, muchas veces utilizas primero una parte, ya se utiliza una parte del maíz y entonces sobre la base del maíz con agua caliente disuelves la harina de centeno o el centeno. Entonces hay distintas maneras, pero el rye es muy, muy difícil de trabajar. Un poco a los destiladores les cuesta más como materia prima y les cuesta más por la elaboración y el trabajo que supone. Es mucho más pasta de lo que queda el maíz, por ejemplo, cuando tú lo mezclas con agua. El rye históricamente, y ahí me preguntabas tú sobre whisky canadiense, ¿no? El rye es, por climatología, siempre se ha concentrado, quizá ahora esto ya es menos así, pero siempre se ha concentrado en la parte norte-noroeste de Estados Unidos, porque ahí el centeno crece mejor, el maíz no crece o no crece tanto. Ahora ya crece más, por ejemplo, nosotros también tenemos plantaciones de maíz en el estado de Nueva York, o sea, perdona, sí, o sea, a 100 kilómetros de Nueva York aproximadamente. Ya es más fácil, pero históricamente siempre ha sido un tema de climas más fríos, el centeno. Vale, ¿tú Nos recomiendas pasa, Manhattan con rye o con bourbon? bueno, yo lo recomiendo como tú me lo hagas. Esto Ah, ya no, está, yo no sí, soy ya está. bartender. Ya está. La siguiente pregunta es, ¿qué te quedas? ¿Si con un whisky de centeno o con un bourbon? Y me va a decir la respuesta depende. Así que, No, 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 no. A mí soy más partidario de los bourbons, porque para mí en general los rye son whiskies muy especiados. El rye es un whisky que se trabaja muy bien en coctelería, que se puede trabajar muy bien en coctelería. Quizá para tomar solo es un whisky que resulta un poco más agresivo. Por esta parte, lo que te comentaba, por estas notas tan, tan, tan especiadas. Hasta cierto punto, según el rye, y generalizar es muy complicado y es peligroso, hay notas muy secas y muy astringentes que tampoco a mí no soy muy partidario. Entonces, quizá a mí me gusta más la parte o sea, probar un bourbon que probar un rye. aquí nos pregunta Eh, Lau, dice, he oído que aunque sea 100% de centeno, siempre se necesita un poco de cebada, porque la cebada al maltearse suelta una enzima que necesita el correcto. centeno para convertir el almidón en azúcar. ¿Es así? Co- co- eh, la- sí y no. Lo comentábamos antes en el bourbon. Yo puedo hacer un 100% de centeno si luego arranco la fermentación añadiéndole enzimas. O sea, estos enzimas, ¿por qué necesito la cebada? Porque la cebada es quien tiene los enzimas que me van a permitir arrancar la fermentación. Si no, los Sí, que tengo puede que añadir añadir o artificialmente. cebada o la enzima directamente, ¿no? Correcto. Entonces, el objetivo de la cebada es el enzima. Entonces, la enzima, perdona, yo puedo utilizar la cebada malteada o puedo utilizar añadiéndole enzimas directamente. Entonces, ¿puede haber RAIs, 100% RAI? La respuesta es sí, por este motivo. Pero cuando tú veas algo que pone 100%, salvo que sea whisky, o sea, 100% whisky de cebada malteada, cuando ponga 100% significa que se ha utilizado enzimas para arrancar la fermentación. Esta fermentación para convertir lo que llamaríamos cerveza, ¿no? Vale, bueno, Que nos luego pide Miguel destilamos. recomendaciones. Al final vamos a hacer recomendaciones de Bourbon, de Rye y de Tennessee Whiskey.
Bueno, obviamente se perfecto. va a mojar. O sea, yo aquí esto de, sí, bueno, depende, no sé qué, no sé cuánto. Aprovecha también, di tus marcas. Claro, no, no, Son, por supuesto. son técnicas así como persuasorias que podemos Sí, utilizar en sí, el canal. totalmente. Vale, Puedo ir haciendo así sutilmente, ¿no? sí, sí, claro, piu, 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 piu. Vale, Pero ningún problema. Yo, vale, en este sentido, lo hablamos y lo comentamos. Yo, hay vale, bueno, muchos vamos al bourbons que se Tennessee tienen que Whiskey también descubrir. porque por ir allanando el camino. Tennessee Whiskey, donde de pronto nació una categoría de alguien ¿Correcto? que dijo, mira, a mí me da igual, yo no quiero ser bourbon, voy a ser Tennessee Whiskey y voy a vender más que todos los bourbons juntos. Y se Claro llama. que sí. ¿Por qué no? Entonces, lo que comentábamos antes, para poderlo llamar Tennessee Whiskey, se tiene que elaborar en Tennessee primero, sí, y luego la diferencia con respecto al bourbon es que hay un proceso de filtrado en carbón de arce. ¿Hay Esto alguna es, diferencia más o no? no, esto es obligatorio desde 2013, lo del filtrado por carbón de arce. Entonces, no hay ninguna diferencia más. Entonces, esto es Y, hasta y cierto se utiliza, punto. ¿qué porcentaje de maíz se suele utilizar? Eh, Se utiliza la receta estándar del bourbon, más o menos, también por un tema de coste, ¿no? Pero estamos en torno al 85% de maíz, este 8% de centeno y luego un 7% de cebada malteada. Vale, en cuanto a la destilación, ¿hablaríamos de columna o alambique en los dos casos? Depende mucho de cada destilería. Yo creo que también depende de la producción. Sí, Te claro, puedo Jack hablar un Daniel poco obviamente no me lo imagino en lo que alambique, ¿no? probablemente algunos de ellos los puede destilar en alambique, pero utilizarán la columna para las grandes tiradas y para las grandes cantidades. ¿Qué hay en Estados Unidos que nosotros tampoco estamos acostumbrados? ¿Qué ves en las destilerías? Ves alambiques híbridos. Ves unos alambiques que son unos alambiques donde empieza una primera destilación que se hace, podríamos llamar en estilo potestil, y tú luego la segunda destilación pasa a ser automática y se hace destilación en Y columna. ahí tú no te llevas demasiado aroma. Bueno, depende un poco, porque los aromas al final también depende de a qué graduación alcohólica destilas, ¿no? O sea, primero estás haciendo una primera destilación que estás destilando, pues probablemente por debajo de los 30 grados, y en la segunda destilación tú tienes opción de destilar hasta un máximo de 80, pero no significa que tengas que destilar hasta un máximo de 80. Puedes destilar a un máximo de 65, por decir algo, ¿no? También en función de la altura de la columna y de cuán importante, cómo quieres tú que sean tus aromas del whisky realmente. Entonces, se utilizan las dos cosas. Yo creo que sobre todo, si tuviera que definir, te diría que se está utilizando la columna y se está utilizando este alambique híbrido para destilar en Estados Unidos el mundo del whisky. ¿Hay alambiques? La respuesta es que sí, por supuesto que sí, pero hablo de mayoritariamente. Vale, Esto, lo, en las destilerías artesanales, las destilerías craft, que son destilerías que en general, pues quizá no tienen más de 15, 20 años de vida, las más veteranas, todo el histórico del alambique no lo tienen. Entonces yo creo que han adoptado una tecnología que les permite destilar de una manera muy parecida a como se destila con el alambique, pero con la comodidad de no tener que parar los procesos de destilación, por ejemplo, ¿no? Eso hasta cierto punto, esto es una ventaja. Esto, vale. Bueno, ¿tú sabrías explicarnos exactamente en qué consiste el filtrado de carbón de arce? Porque sí, sí. ¿cuál es la Eh, especialidad? O sea, ¿cuál es la magia esta de... Bueno, esto te lo contestará mejor la gente de Jack Daniels que saben un montón de esto, pero realmente el proceso de filtrado por carbón de arce es filtrar el destilado en recipientes donde hay carbón obtenido de madera de arce. Vale, o Al sea, final no deja de ser un filtrado. ha O sea, salido tenemos ya el destilado a graduación alcohólica alta y, y lo filtramos, ¿vale? correcto. Entonces, esto no deja de ser un proceso de filtrado. Entonces, en este caso, lo que está buscando es un poco ajustar aromas y refinarlo un poco más el destilado que se obtiene, ¿no? Que se ha obtenido después de la destilación. ¿Es bueno o malo? De nuevo, es un proceso de destilación. Esto es como preguntar el filtrado en frío o no filtrado, filtrado con carbón o filtrado con papel
o con tal. En este sentido, ya te digo yo que cada destilador tiene cada maestrillo tiene su librillo, y en el caso de el Tennessee lo tienen así por normativa y porque se querían diferenciar. Vale. ¿Tú esto lo has visto o solo lo has escuchado? O sea, ¿estás en Tennessee? ¿Has tenido la ¿Perdona? oportunidad? ¿Has tenido la oportunidad de estar en Tennessee o no? No, no, no he viajado a Tennessee aún. Desgraciadamente, el último año tenía previsto el año pasado un viaje y por motivos obvios, pues no ha podido ser. O Vale. sea, conozco destilerías, he estado en todas nuestras destilerías de Estados Unidos, he estado trabajando y hablando con los destiladores en distintas ocasiones. Desgraciadamente, la parte de Tennessee, que era mi próximo destino, no la conozco en persona. Vale. En cuanto a producción o venta, mejor dicho, ¿Sí? ¿en qué volúmenes estamos en los tres casos, no? En cuanto a producción o venta de volúmenes, estamos hablando estoy mirando datos, me parece que estamos hablando de unos 300 millones de botellas al año de producción en la región. Estaba mirando el dato ahora. Vale. Es aproximadamente, pero no tengo este dato exacto. Si Vale, ¿y quieres tú crees lo que puedo a nivel buscar. de porcentaje, ¿vale? ¿Qué se venderá más, Bourbon o Tennessee? A nivel de porcentaje, desde mi punto de vista, se vende más Bourbon que Tennessee, porque sobre todo lo que tú tienes en Tennessee es una marca, mientras que en Bourbon tienes varias marcas que son líderes, ¿no? Yo creo que no tengo el dato exacto, lo podríamos buscarlo, te lo voy a buscar, pero yo creo Vale. que en este sentido la suma de varias marcas probablemente es superior. No, y probablemente en el diagrama de barra tendremos el RAI así, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. El RAI es anecdótico. O sea, no para nada puede competir por lo que comentábamos. Por un tema de coste, por un tema de dificultad de trabajo, es difícil. El RAI Vale, bueno, vamos no a es nada. cerrar con las marcas, ¿vale? Las marcas que... no, a mí no me gustan las marcas, bueno, pero es que es lo que está en los bares, o sea que es Bueno, importante. Venga, vamos con las deja, marcas de Bourbon. Dime marcas que te gusten a ti mucho. antes de decir y de mojarme, que sé que te gusta mucho, déjame decirte que para mí es muy importante y creo mucho en la labor que se hace en la hostelería precisamente para descubrir estas categorías que son grandes desconocidos, ¿no? A mí me costará menos gastarme quizá 12 o 15 euros en un whisky que desconozco, porque puede ser que me guste o que puede ser que no me guste. Ese mismo whisky, si lo quiero comprar en una tienda, muy probablemente estará en torno a los 60, 70, 80 euros. Entonces yo creo que y animo mucho a nivel de consumidor, probar whiskies que no conozcas en la hostelería. A nivel de hostelería y a nivel de barman, yo creo mucho en el ofrecer cosas distintas para también marcar la diferencia. Y me Venga, voy pues a mojar, no te ¿cuáles son preocupes. esas cosas No, distintas que tenemos? no escurro el bulto, no escurro el bulto, no te preocupes que no escurro el bulto. Yo creo que yo para mí, uno de los bourbons que más me sorprende y que más me gusta es Makers 46. Para ¿Vale? mí, Maker's Mark es un muy buen bourbon. Hablábamos de los bourbons que están hechos con trigo, o sea, que tienen una parte de trigo, los wheated bourbons. Es un bourbon que me gusta, pero el Maker's 46 realmente me gusta más. Tiene más notas y una mayor concentración de aromas y me parece un bourbon que me tomaría solo, sin lugar a dudas. Vale, Maker's Mark, ¿de cuánto estamos hablando? Maker's 46 está en torno, si mal no recuerdo, a los 50 euros aproximadamente de PVP. Vale. Aproximadamente en tienda. Yo creo que es un muy buen bourbon a un precio de whisky, porque cuando estamos hablando de whiskies escoceses tampoco hay ninguno que generalmente se escape o baje de este precio, sin lugar a dudas. Entonces yo creo que esto es una buena manera de probarlo. Vale, Me gusta más. más. ¿Qué podemos probar que te sorprenda? ¿Qué he probado recientemente que me sorprende? Me gustó mucho el whisky de maíz azul de Balcones, por ejemplo. Este, yo creo que lo embotellan muy fuerte a nivel alcohólico, y lo están embotellando, si mal no recuerdo, en torno a los 50 grados alcohólicos. Para mí es muy, muy fuerte, pero rebajado con un poquito de agua me sorprende y me gusta. Realmente creo que también vale la pena. Lo están haciendo muy bien. Lo están Vale. trabajando bien. Tennessee, yo creo que No, no, Tennessee espérate. tienes pocas Dinos opciones. alguno tuyo. Bueno, nosotros tenemos dentro del portafolio, tenemos destilería en Chicago y destilería en Nueva York. En Chicago hacemos Bourbon y Rye, la destilería se llama Few. Es un Bourbon
que tiene un alto contenido de centeno, por lo tanto tiene una parte especiada más potenciada. Y en el caso del rye tenemos también un alto contenido en el bourbon, es un 30%, por cierto. Es casi Vale. 4 veces más de lo que se pone Ellos habitualmente. tienen también ginebra añejada, ¿puede ser? También tenemos ginebras añejadas. BioFew tiene ginebras. Y luego en el rye, lo que tenemos es, este es la botella de rye de Few. Tenemos 70% de centeno, 20% de maíz y 10% de cebada malteada. Vale, Entonces, ¿la botella en puede el ser de caso, medio litro? no, son de 700. 300, vale. ¿Y el Sí, sí, son precio de 700. aproximado? Estamos en torno a los 65 euros aproximadamente. Vale, vale, vale. Vale, aquí lo que tenemos, por ejemplo, en el caso del rye de Few, a mí me gusta mucho recomendarlo a la gente que está acostumbrada al whisky escocés. ¿Por qué? Porque es un whisky que es un poco un puente, es un intermedio. No es tan especiado como los ryes habitualmente, es igual de seco que el whisky. Salud. Es igual de seco que tenemos estas notas secas que podemos encontrar en el whisky escocés y no encontramos el dulzor que quizá mucha gente asimila o tiene como nota mental, nota de cata mental cuando hablas de bourbon, ¿no? Entonces, Few Rye es un buen puente para la gente que quiere descubrir el mundo del rye o el mundo del whisky americano sobre Vale, todo. entonces de Few tenemos Bourbon y Rye, ¿no? Rye y Los dos. bourbon, correcto. Vale. Luego, y luego en Nueva York estamos también destilando, estamos haciendo ryes, estamos haciendo bourbons de estilo mucho más tradicional. En el caso del Widow Jane es un bourbon de 10 años. Por ejemplo, esta botella está en torno a los 80 euros de PVP y es un whisky de 10 años. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Nos vamos a encontrar un whisky que tiene la madurez de un whisky de 10 años, realmente sorprende. Lo bueno en el whisky americano o lo diferencial comparativamente cuando hablas de edad es que por el hecho de que las barricas son nuevas, con menor tiempo tú tienes whiskies mucho más complejos. Entonces Vale. esto un De hecho, poco... normalmente no es una característica que suele sacar pecho, ¿no? No, De un Bourbon que está a 15 años. Esto no te lo encuentras. no. Porque ¿qué pasa? Que cuando tú envejeces demasiado, en general un whisky, cuando está mucho tiempo en la barrica, lo que acabas haciendo y cuando lo pruebas estás mascando un palo. Entonces no es agradable realmente mascar madera directamente. Entonces un exceso de madera es lo que pasa cuando tú tienes un bourbon durante mucho tiempo. Entonces en este caso, por ejemplo, difícilmente vas a encontrar bourbons de más de 15 como mucho, mucho. En general los bourbons no tienen siempre menos de 15 años, porque es que si no realmente es como mascar madera y no es agradable. Vale, ¿y de Tennessee hay alguno que te guste? Bueno, yo creo que en Tennessee estamos mucho más limitados, estamos limitados casi a lo que está disponible en el mercado. He probado en distintas ferias, en Whisky Life París, por ejemplo, probé algunas cosas de Jack Daniels que estaban ricas. O sea, por ejemplo, hablabas de single barrels. Jack Daniels tiene algunos single barrels que son unos whiskies que están buenos, sí, sin lugar a dudas. Después, ¿qué otra cosa probaría? Pues quizá no soy tan partidario porque no me gusta esta nota tan más avainillada, tan dulce, que podemos encontrar en bourbons ya más como podrían ser el Old Number 7 de Jack Daniels o como son los Jim Beam estándar, etcétera, etcétera. No es mi estilo de whiskies. No significa que esté malo, es que a mí personalmente no me gusta. Bueno, al final es tu gusto. Vale, Totalmente. así también para ir cerrando, dos cositas. La primera, ¿qué bares de España podemos encontrar una buena selección de whisky americano? Bueno, yo creo que en general cada vez más se están desarrollando los bares. Entonces yo creo que Old poquito a Fashioned, poco... ¿no? La gente de Lucas siempre ha tenido buena selección, ¿no? Disculpa, perdón. Old Fashioned. Sí, por ejemplo. O sea, ellos lo trabajan muy bien. A mí me da la sensación también que la disponibilidad del whisky americano viene más por un tema de que no había en el mercado antes que no en los bares lo tuvieran, ¿no? Pero en Barcelona lo está trabajando muy bien ellos. Bares más tradicionales como pueden ser, por ejemplo, tenemos a Ideal, también tiene una buena selección. O sea, cada vez más vamos encontrando esto y cada vez más yo creo que el cliente, el consumidor, el feligrés que he oído alguna vez, está abierto a probar cosas nuevas. Y por eso creo yo mucho en esto, ¿no? Sin Vale, lugar a dudas. luego si quieres, también, por ejemplo, hay veces que dice, venga, esto es para tomarlo solo. ¿Qué recomiendas tú cómo tomar un buen bourbon o rye?
Y luego también, ¿cuáles son los cócteles favoritos que te gusta pedir sobre esto? Bueno, a mí el cóctel favorito es un Old Fashion, sin lugar a dudas. Creo que es algo que sé que os encanta hacer, sobre todo cuando tenéis el bar lleno. Sí. Pero lo siento, soy así. Pero a mí me gusta mucho el Old Fashion. Creo que realmente esta nota cítrica y aportar algo más de dulzor que le aporta el azúcar, a mí me gusta mucho realmente. Si no, probablemente me iría por un Manhattan. Cosas que vale la pena probar y que te sorprenden es los highballs. Esto es algo que en Estados Unidos está muy establecido, que sorprende y vale la pena probar. ¿Lo tomaría cada día? No, pero realmente es una manera refrescante de beber whisky. ¿Qué es highball? Un highball básicamente es un whisky con una soda. La soda tiene ciertas notas, o se depende de la soda, ¿no? Pero la diferencia, te diría yo, entre la soda y el agua con gas es que tiene ciertas notas salinas. Entonces, estas notas salinas le van a aportar al whisky. Le van a aportar el frescor del carbónico, le van a aportar estas ciertas notas salinas y nos van a abrir los whiskies muchas veces. Al final, estamos hablando que si yo voy a hacer un highball con un whisky de cierta calidad que está pues a 40 grados para hacerlo fácil, al final, si son 4 partes de agua, de soda y una parte de whisky, estoy trabajando aproximadamente unos 10-12 grados alcohólicos. Y esto Eso es lo se que iba a nota. preguntar yo. El ginger ale, el empuje marketingiano que llevan ahí haciendo mucho tiempo. ¿Qué opinas tú del ginger ale? A mí me gusta. A mí me gusta el jengibre, entonces también me gusta. Vale. Eh, Pero igual, por es, ejemplo, con ginger beer, igual se lleva demasiado matices del whisky, ¿no? ¿No? el problema del ginger beer es que estás potenciando, depende de la ginger beer, pero hay muchas ginger beers que por la parte picante te van un poco, te va a desaparecer probablemente el whisky, entonces es un poco más complicado. El ginger ale, sí, ¿por qué no? También es algo refrescante, sin lugar a dudas, pero mm, al final yo entiendo la parte marketingiana cuando se intenta que el whisky se consuma con Sí, algún con refresco que no Coca-Cola se, o con... que no se quiere que sea pues un refresco de cola. Entonces yo creo que el ginger ale puede ser es una opción o era una opción que existía. No será mi elección, pero bueno, ¿por qué no? Yo creo que, pero no está, como tú dices, se ha apoyado mucho y nunca ha funcionado en ninguno de los segmentos de precios. O sea, nunca, ni con whisky escocés caro, ni con whisky irlandés barato. O sea que llevado un poco al extremo. No nos gusta, no lo combinamos. Pero para mí, no es por el hecho no es por el hecho del ginger beer, sino porque no estamos acostumbrados a combinar el whisky, salvo que sea con refresco de cola o quizá con un refresco de limón, quizá. Pero no estamos acostumbrados a combinar el whisky. Entonces, Ok, esto es algo Salva, que... pues estamos on time. Perfecto. 12:55. Sí, sí. Ha sido un placer de esta charlita contigo. Hemos aprendido mucho más sobre los whisky americanos y espero tomarnos uno pronto. Espero que sí. Siempre, a ver si la próxima vez coincidimos. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estoy para lo que necesitéis. Ok, A vuestra Salva, disposición. un abrazo muy Hasta grande, luego. chicos. Nos vemos 7 días. Hasta luego.